Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros, si es que lo logran ver. Ahora les vamos a presentar en nuestro libro que es El árbol del conocimiento. Como introducción tenemos que en el presente trabajo destacaríamos a lo largo del texto conceptos que ayudarían a entender mejor el texto, destacando lo más importante. Estos conceptos son autopoiesis, cibernética, seres vivos, conocimiento, ya que estos se relacionan con el por qué se denomina vivo, seres vivos, a diferencia de la naturaleza. Como observación tenemos que el entendimiento humano se ha ido desarrollando y analizando a través de lo cognitivo individual y de un sistema de producción de sí mismo, a partir de nuestra propia estructura y no de nuestro entorno. Y como problemática se encontró que se genera una incertidumbre sobre el conocimiento del ser humano sobre sí mismo y la búsqueda constante de una teoría que dé cuenta de los procesos que generan su conducta. Nace una incomprensión humana que amenaza la existencia interna de las personas. Para abordar este tema se necesita ampliar la mirada a nuevos horizontes, específicamente a las ciencias de la vida. Siguiente. Como hipótesis tenemos que queremos generar una nueva visión del entendimiento biológico humano que se desprenda de los prejuicios sociales decretados a lo largo de los años, ya que son una mirada del exterior, y Humberto Maturana expone que para tener un entendimiento más correcto se debe vivir desde adentro y conocerse a sí mismo. Como preguntas de investigación que pudimos rescatar son ¿por qué es necesario comprender a los seres vivos? ¿Cómo se relaciona la cibernética con la autopoiesis? ¿Qué es la autopoiesis para Humberto Maturana? ¿El mundo nos define a nosotros o nosotros al mundo? ¿La realidad es objetiva? Todo eso lo vamos a estar respondiendo a lo largo de la investigación. Como objetivo, queremos que a través de la lectura y la recopilación de información, interpretar la relación entre la autopoiesis y la teoría cibernética para conseguir una nueva visión del conocimiento humano. Como dice Maturana, el saber ha pasado de ser algo unitario a un árbol frondoso lleno de diferentes disciplinas del conocimiento. La autopoiesis se puede entender como los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, hablando súper técnicamente, es decir, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares que constituyen el vivir. Según su teoría, todo un ser vivo es un sistema cerrado, que está continuamente creándose a sí mismo, por lo tanto, reparándose, manteniéndose y modificándose. Un ejemplo es cómo una herida se sana a través de una costra, que nos reparamos a sí mismos. La cibernética, en segundo orden, se ocupa del observador como parte del ser observado. Lo relevante en su implicancia en la psicología clínica y cómo llevamos a la práctica una concepción tan compleja de nuestra forma de conocer el mundo. Es decir, al incluir al observador dentro de los observados, estamos advirtiendo que la neutralidad es solo una ilusión, ya que al estar implicado en el sistema que observa, significa que su subjetividad de sí mismo está en juego, ya que no conoce la realidad desde afuera, sino que la conoce desde adentro. El científico Maturana realizó un experimento con una salamandra. Esto trató en desprender el ojo de la cuenca para posteriormente volverlo a implantar con un giro de 180 grados, poniendo un insecto frente a ella. Antes del experimento tiene una reacción normal en donde lanza su lengua hacia adelante con precisión y rapidez, pero ahora su lengua se lanza hacia atrás. La pregunta es por qué se equivoca en la orientación de su reacción y según Maturana es porque no responde al objeto que está frente a ella, sino a la imagen que se proyecta dentro de su retina. Es decir, el organismo no reacciona a estímulos externos, solamente a los que son internos al sistema. Esto cambió la idea que se tenía sobre la percepción humana, demostrando que el mundo externo es quien informa al ojo, de modo que el ojo
procesa la información y el organismo genera una conducta de distinción de algo y esto gatilla en nosotros ciertos cambios estructurales en todo el organismo. Siguiente, por favor. La arquitectura no se puede excluir de este desarrollo intelectual general, aplicando el concepto de autopoiesis en la arquitectura, entendiendo que este concepto apoya en la distinción fundamental entre estructura y organización de un sistema, pues en la disciplina que éste tiene es autónoma en su esfuerzo por sobrevivir, es como permanece relevante y productiva para la sociedad, construida en relación con el desarrollo de la sociedad como las relaciones al interior de un contexto, lo que responde de la creciente demanda de la sociedad por comunicación. Esto vinculando a la biología con el interior celular que tiene una arquitectura configurada por bloques moleculares, teniendo una membrana que limitan los espacios celulares que colindan en el medio exterior como para aquellas que limitan con los espacios internos de la célula. La arquitectura genera una evolución del medio ambiente, construido en relación con el desarrollo de la sociedad, la intensificación de las relaciones al interior de un edificio y de este, con su contexto, lo que responde a la creciente y cada vez más compleja demanda de la sociedad por comunicación. Siguiente, por favor. En el capítulo 1 me llamó la atención esta parte donde da a conocer el libro hace referencia a esta exposición que se realizó en 1963, una exhibición de los grandes simios en el zoológico de Nueva York. Se trataba simplemente de un espejo con abarrotes simulando una jaula, donde los usuarios se detenían a observar su interior por el llamativo cartel. Esto construye un momento de reflexión en donde el usuario se vuelca en sí mismo, generando una experiencia para comprender cómo está conformado el mundo en el que existimos. Es en este momento donde se deja de lado la acción para centrarse en la reflexión, generando un entendimiento que tiene una gran profundidad, que en el fondo da una libertad reflexiva sobre nosotros mismos, ya que como en el libro dice, sería un escándalo no saber cómo se constituye nuestro mundo de experiencias, siendo esto como lo más cercano de nuestra existencia. Con la percepción, es lo mismo, la percepción y la ilusión son experiencias. La primera se valida con otra y la segunda se invalida con otra. De la experiencia misma no tenemos cómo distinguir entre la ilusión y la percepción. Desde esta idea del observador desafía a la ciencia a declarar de manera radical que ésta no necesariamente tiene que considerar la existencia de una realidad objetiva. Cuestiona la exigida objetividad en la actividad científica y de este modo se convierte en el científico más radical de la escuela constructivista al concebir los procesos neuronales como sistemas autopoyéticos. Sin embargo, Maturana insiste en que él no se vincula ni se relaciona a ese pensamiento moderno, denominado constructivismo, a pesar de que reconoce que en cada momento de la praxis del vivir del ser humano construye su propia realidad. Siguiente, por favor. Como conclusión tenemos que se busca resolver el problema desde las ciencias naturales, ampliando el entendimiento con los fundamentos de la biología, mostrando la organización y estructura de un sistema social. Se llega a la conclusión de que nuestra percepción del mundo depende de nuestra propia estructura y no de nuestro entorno. Es decir, Maturana nos indica que para uno como organismo, la realidad existe únicamente si la percibimos y que además nuestros cerebros no pueden distinguir en primera instancia la ilusión de la realidad. Necesitamos un contexto para darnos cuenta de cuál es cuál. Esto lo hace para estudiar un concepto revolucionario, que nuestra percepción del mundo depende de nuestra propia estructura y nuestro entorno. La biología cultural es quien hace florecer este árbol del conocimiento, en donde los seres humanos somos como los seres biológicos culturales. Y esa sería nuestra presentación sobre el árbol del conocimiento.